Bueno, voy a empezar hablando sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales, que es la realidad social pasada y presente. Es necesario comprender que el objeto de estudio del área se corresponde con el análisis de las realidades sociales pasadas y presentes e implica asumir que las sociedades cambian a lo largo del tiempo. Los ejes estructurantes del área son el tiempo histórico, el espacio geográfico, los sujetos y colectivos sociales. Una secuencia didáctica es poder hacer una planificación como anticipación de la enseñanza e hipótesis de trabajo, y como docentes es preciso tener en cuenta el contexto que tenemos que conocer de los alumnos y pensar en las condiciones sociales de aprendizaje, además de factores psicológicos, pedagógicos y escolares. Las acciones de planificación contribuyen al desarrollo de una enseñanza intencionada. A su vez, es de suma importancia la revisión continua de dichas planificaciones. Como ahí se encuentra, según Goffman y Segal, la selección de contenidos es parte del proceso didáctico. Este se inicia con la elaboración del currículo y finaliza con el conjunto de decisiones que toman los equipos docentes en las escuelas y que se plasman en las planificaciones de la clase. En relación a la primera pregunta sobre la importancia del recorte en ciencias sociales, me gustaría comenzar por comentar que la propuesta de la utilización de recortes en ciencias sociales surge de la necesidad de reconocer la enorme dificultad que supone abordar todas las manifestaciones de la realidad social. Cuando pensamos en la definición de recorte, se puede decir que la operación de separar, de aislar una parcela de la realidad coherente en sí misma, con una racionalidad propia y a la que uno podría acercarse como si lo hiciera con un lente de aumento, ir acotando cada vez más y poner en foco un tema determinado. Para definir un recorte hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo primero que nos va a permitir hacer un recorte es la adopción del marco conceptual explicativo que tengamos, o sea, la teoría que tengamos sobre ese tema que tenemos que dar. Ese conocimiento va a traer consecuencias sobre el tipo de recorte que yo puedo hacer. A partir de esto, de tener esto resuelto, digamos, voy a empezar a jerarquizar, seleccionar y organizar ese contenido con el fin de, o sea, con el que yo quiero hacer el tipo de recorte. Luego voy a comenzar a hacer foco en el tiempo y en el espacio determinado. Hay ciertos conceptos que son estructurantes y que sí o sí deben ser abordados, y es por esto que debemos pensar qué quiero que aprendan y de ahí analizar qué es lo que me va a servir. Y bueno, a mi parecer, creo que el recorte es un instrumento didáctico que permite al docente seleccionar a partir de un contenido qué es lo que pretende enseñar, haciendo foco a un tiempo y espacio determinado por la amplitud que presentan los contenidos de las ciencias sociales. O sea, el docente será el encargado de tomar las decisiones pertinentes, no solo teniendo en cuenta esto, sino también las posibilidades cognitivas de los alumnos. En relación a mi recorte que yo elegí, es cambios y continuidades en la libertad de expresión en la época militar y el presente, donde abordó desde la utilización de recursos, obras literarias y autores prohibidos en esa época, y propongo seleccionar 2 de esas obras que se trabajan para luego hacerlas viajar casa por casa con el fin esta actividad tiene el fin de que los libros que alguna vez fueron prohibidos
vuelvan a circular, festejando así la libertad de expresión que hoy tenemos. En la misma trabajo conceptos como dictadura, prohibición, libertad de expresión, sentimientos, respeto, democracia, justicia, verdad. Me parece que es un buen recorte teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho. Es un instrumento y que me permitió seleccionar y hacer foco a un tiempo y un espacio determinado. Y además está involucrado esto del pasado y el presente y los cambios y continuidades o diferencias que se ven en las distintas épocas. La fundamentación de una propuesta curricular debe mostrar la relevancia de los contenidos seleccionados por el docente. En la misma se explicita el enfoque elegido, teniendo en cuenta para ello el marco curricular general, justifica la selección de objetivos y explica brevemente el sentido de lo que se hará en el desarrollo de la misma. También se deben ver visualizados los alcances del curso, el contexto, el nivel de profundidad que se desea alcanzar y se explicita la posible articulación con otros cursos y o cátedras. La importancia de esta está basada en el posicionamiento que adopta el docente al realizar la planificación y de qué manera el mismo se predispone a llevarla a cabo. Desde el mismo momento que el docente empieza a planificar la secuencia, el docente ya está generando una intervención. En el momento en que se pone en funcionamiento, sigue interviniendo y después cuando evalúa toda la propuesta también está interviniendo. Las estrategias didácticas son como algo central en el sentido que nos llevan a realizar un proceso reflexivo y dinámico, y el pensar esas estrategias nos va a llevar a adoptar esa concepción espiralada que decimos del conocimiento. Es importante que tengamos en cuenta las estrategias de enseñanza porque cuando el docente proponga esa planificación, esa secuencia, seguramente va a haber un tipo particular de comunicación, de intercambio, no solo interpersonal entre alumno y docente, sino también entre cada alumno. En el video del Ateneo, segunda parte, dice que Anijovic y Mora dicen que las estrategias de enseñanza son el conjunto de toma de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos, y se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar, considerando qué queremos que aprendan los alumnos, por qué y para qué. Se debe pensar esto como un todo complejo y no como momentos aislados. Como dice Davini, un buen puntapié inicial para diseñar estrategias de enseñanza son los modos de pensamiento en donde se refleja lo que los alumnos pondrán en práctica y la orientación que adoptarán la enseñanza. En relación a la secuencia ejemplo, entiendo que la orientación está basada en la instrucción porque las estrategias que se observan que se van a llevar adelante están más conducidas por los docentes, por las docentes, y no tanto hacia la guía, que es donde tiene más protagonismo el alumno. Observo también, en relación a esto, que los modos de pensamiento no se encuentran explícitos en la secuencia. Solo están las preguntas que realizarán los docentes, pero no las respuestas, las posibles respuestas de los alumnos que me ayudarán a dar cuenta a cómo se quiere dirigir la planificación, la propuesta. Los recursos utilizados me parecen pertinentes, algunos más que otros, pero creo que todos resultan como andamios para el apoyo para el aprendizaje.
La utilización de los videos en la propuesta creo que facilita la construcción de un conocimiento significativo, dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos tipos de aprendizaje en los alumnos. También, si lo vemos desde el lado que expresa Spiegel, el docente compositor ve a los recursos como todo el material que a partir de sus ventajas va a dar ventajas para el contexto en el que será utilizado. Y pone en manifiesto que lo cotidiano también es parte de los recursos, ya que está lleno de lenguajes y temas que resultan atractivos para los alumnos. Es por esto que creo que me parece acertado el uso de actividades cotidianas dentro de la planificación. Como ejemplo, por ejemplo, que hablan del transporte que utilizan para ir a la escuela, pero desde otro contexto y problematizándolo. En relación a los propósitos y objetivos, si bien observo que tienen plena relación unos con otros, también se observa que tienen relación con la planificación, pero a su vez quizás entiendo que le falta que sean más específicos al tema que se va a abordar. Porque los mismos no exponen en ningún momento el espacio ni el tiempo elegido para trabajar el contenido. Algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta al pensar las secuencias es sobre todo cuando uno empieza a pensar en el recorte, son las cuestiones disciplinares y psicológicas. La significatividad lógica es la coherencia del material a aprender en sí mismo y que es específico de la disciplina. Se debe poder mirar el diseño y ver desde qué posicionamiento, cuál es el posicionamiento epistemológico que tienen, que se tiene en cuenta para desarrollar o para plantear ese contenido que plantean desde primero a sexto año, se plantean. La significatividad psicológica está en relación con el grado de desarrollo que posee la estructura cognitiva del alumno y que del alumno que está aprendiendo y la madurez, o sea, la madurez que tiene para recibir ese material que yo selecciono como docente. Si bien al leer la planificación observo que explícitamente no se encuentra el recorte, por ejemplo, en la fundamentación, que es lo que creo que debería estar, también observo que durante el transcurso de la misma, o sea, durante el transcurso de la planificación, sí se pone de manifiesto lo que se quiere construir. O sea, relacionado a las vivencias y experiencias sobre la realidad que viven los alumnos que asisten a las escuelas del Delta y de Buenos Aires. Y hacen foco sobre todo en el transporte que utilizan para llegar a la misma. Bueno, en relación a la última parte donde se propone analizar la siguiente frase y fundamentarla a partir del trabajo realizado con el texto Memoria Verde, hablar de sociedades implica partir de la base que no son los individuos quienes usan la naturaleza, sino las sociedades que los agrupan e involucra una evaluación crítica de las decisiones tomadas por quienes la manejan. Esta frase hace referencia a la contraposición existente en el concepto hombre-naturaleza, que durante gran parte de este siglo primó en los países desarrollados como una forma de diluir o apaciguar las responsabilidades sobre las consecuencias del mal uso de la naturaleza, poniendo como único culpable a la superpoblación, sobre todo, obviamente, de preferencia a las de tercer mundo. Para poder ejemplificar esto, tomé la última etapa, que es la modernización periférica, que comienza en 1976. Esta etapa se caracteriza por el abandono del intento de abastecerse con sus propios recursos que había definido la economía argentina desde la crisis mundial de 1930. Esta situación genera grandes cambios y a comienzos de esta etapa se contrajo una deuda externa elevada
que sería un limitante a las estrategias de crecimiento económico. A comienzos de esta etapa se producen grandes cambios en la situación atmosférica del área metropolitana por la eliminación de los incineradores individuales de residuos y se reducen sustancialmente los niveles de hollín atmosférico y Buenos Aires comienza a aparecer en los satélites Landsat, en las que anteriormente quedaba cubierta por una espesa nube de humo y hollín. Asimismo, la contaminación del aire de origen industrial provocó la movilización de vecinos y entidades de interés local que en algunos casos lograron el cierre de fábricas contaminantes, que esto generó que las fábricas comiencen a ir de un lugar a otro en búsqueda de normas más permisivas en relación a la contaminación, que los dejen estar ahí. Con esta ejemplificación quiero ir a que esta frase hace referencia a que como sociedad somos todos responsables de los sucesos que pasan naturalmente, tanto para bien como para mal. Los agrupamientos sociales serán los que se tendrán que encargar de organizarse para luchar por lo que quieren.